nosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Miren qué lindo. En donde el Señor ha escrito sus leyes, sus mandamientos, en nuestro corazón. Muy bien, gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, la Biblia nos está enseñando que ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Qué lindo, hermano, que ahora nosotros, hermanos, no somos creados como cualquier otra cosa, sino que fuimos creados, hermanos, por Dios para ser un pueblo y para glorificar su nombre. Por ejemplo, si quisiera nomás dar unas pequeñas razones que se hacía en el templo, que se hacía, se adoraba a Dios, se reunía para tener comunión con Dios, ¿verdad? Que dijo el Señor, ¿qué iba a hacer? Yo voy a habitar en medio de ustedes, dijo. ¿En dónde estaba? En el arca, en las tablas, en los mandamientos, en medio de los querubines. Y el Señor se manifestaba, ¿verdad? Hablaba al pueblo. Entonces eso representa lo que era el templo, en sí lo que es todo el templo. Era el lugar donde Dios se comunicaba con el hombre, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora que el Señor nos ha dicho que nosotros somos su templo, ¿en dónde cree que se comunica el Señor? ¿En dónde cree que se mira? Dijo Pablo, vosotros sois, dice, cartas. ¿Cartas de quién? Cartas del Señor Jesús. Ustedes tienen escritas cosas que la gente ve, porque ustedes son leídos de todos los hombres. La gente los mira, la gente los lee y dice, oh, estos hablan, porque tienen cosas de Cristo escritas en ellos. Porque dijo Pablo que nosotros las expedimos, sí, pero no fueron, ¿qué dice? Escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo. Qué lindo, hermano, que ahora la gente puede ver un templo, puede ver a alguien caminar y puede ver la presencia de Dios en esta tierra. Amén. ¿Verdad que sí? Y no solamente le habla a usted, sino que a veces le habla a otro por medio de usted. Porque dice, mira, ¿quién va ahí? ¿Qué es eso que va caminando? Es una carta del Señor Jesús. Es un testimonio, ¿verdad? Que se gloria al Señor en esta noche. Amén, gloria al Señor Jesús. Así es que el templo, hermano, fue creado, sí, pero eso no es el principio. Dios no habita en casas hechas de hombres. Ese principio está desde que Dios formó al hombre, hermanos. ¿Sabe? Dios creó al hombre, ¿sabe, hermano? ¿De qué manera? Dice que lo creó a su imagen, ¿verdad? Alguien perfecto, alguien limpio, puro. Y esa era la razón, que había una comunión entre Dios y el hombre. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Se quitó esa alianza. Ya no hubo más diálogo. Entonces, ¿cómo Dios podía ahora hablar a través de algo? Ahora viene aquello que se conoce como el arca, los 10 mandamientos y el templo. Ahora ese es el medio que Dios empezó a hablar con el humano. Cada vez que Dios quería hablar, Moisés iba, o cada vez que el sacerdote iba, cada vez que Dios quería manifestar algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rompió, pero eso era el principio. Ese era el verdadero principio que Dios creó para comunicarse con su creación. Dios no necesita un templo, hermano, para hablarte ni para hablarme. Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Dicen amén. Amén. Muchos no creen que Dios nos habla. Dicen, están locos que Dios le va a hablar. Pues es que no conocen a Dios. Pero nosotros amamos a Dios. Y por eso lo decimos claramente entre nosotros. Dios nos habla porque conocemos al Señor, amamos al Señor. Tal vez no todos los pequeñitos, pero los que estamos aquí sí lo conocemos. Pero el Señor profetizó y dijo, en aquel día, desde el más pequeño de ellos, no necesitará que le enseñen de mí, porque cuando me conocerán, me amarán. Y al amarle, le sabe quién es Él. Contesten amén. Pero algo pasó, ¿verdad? Que por esa desobediencia, ahora el Señor hizo otro medio de comunicación.
Pero ese no es el plan que terminará, porque el Señor no viene a levantar un templo hecho por manos de hombres, ni mucho menos el Señor ahora se mueva por un templo. No llevas el arca de aquí para allá. En aquel tiempo la movían, ¿verdad? Movían el santuario. Cuando se movían la carpa, de donde estaba el tabernáculo, de donde estaba también los mandamientos, estaba el arca, y ahí iba moviéndose el pueblo, ¿verdad? Pero eso fue hasta el tiempo del Señor Jesús. Y tal vez mucho más antes, ¿verdad? Que ellos movían el arca, se la llevaban de aquí para allá, incluso la llevaban a la guerra. Imagínense, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí está, Dios está entre nosotros, hoy tendremos victoria. Y sin embargo, a veces fueron derrotados. Cuando daban un pecado, la gloria de Dios no descendía. Pero sin embargo, era un tipo nada más de la presencia de Dios. No que Dios exactamente ese era su principio y que lo iba a dejar establecido para siempre. No. El modo, el tipo fue allá en Adán y Eva. ¿Qué hacía Dios? No dice que se paseaba ahí. No dice que Adán y Eva hablaban con el Señor. No dice que se comunicaban. Ese es el tipo. Y el Señor lo vino a establecer nuevamente. Nosotros, hermano, ahora dice la Escritura que usted y yo somos el templo del Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Alguien aquel día tal vez miraba a Adán y era alguien perfecto. ¿Qué miraban en Adán? Alguien creado a la imagen de Dios. Perfecto. En Eva, lo mismo. Lo mismo mira la humanidad. Cuando mira a un verdadero creyente hoy en día, hermano, mira a alguien que se comunica con Dios, alguien santo, alguien puro. Eso mira como una carta del Señor Jesús allí. Qué lindo, ¿verdad? Dicen amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora vamos a una escritura más. Mateo capítulo 16, del verso 18. Mira lo que dice ahí. Del 17, ¿verdad? Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se recuerdan que un día Jesús, hermanos, iba caminando y salieron del templo y los discípulos quisieron como presumirle un poquito al Señor Jesús aquellas grandes construcciones? Dice que las construcciones de aquel tiempo, hermano, eran algo inmenso. Sus cimientos eran unas rocas tremendas, increíbles. Esa construcción la Biblia lo describe como que fue algo, hermano, en su época. Yo no sé, tal vez era algo más grande, pero en su época fue algo muy esplendoroso. Incluso el templo que Salomón hizo, lleno de oro, lleno de tantas cosas, que venían reyes de otro lado, de otros países, para mirar aquella construcción tan hermosa. Creo que no había aquellos mundos en aquellas edades, algo creado similar. Y no sé si hoy lo habría también, pero está hablando de algo muy grande, muy glorioso. Y al tiempo que el Señor Jesús viene, bueno, los discípulos como que quieren presumirle, ¿verdad?, esta construcción, y dice: mira, Señor, este templo, mira estas cosas, Señor. Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Ven esto? Dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben qué quiere decir eso, hermano? Que muchas veces el hombre se crea ídolos a través de estas cosas. ¿Verdad que sí? Según como está local, según como está esplendoroso, dice: ¡wow! ¡Qué iglesia tan bonita tenemos! ¿Sí o no? Pues no solamente los católicos que tienen oro en las iglesias, son las iglesias muy ricas en construcción, pero aún de otros creyentes o cristianos presumen un local y se hacen idolatría de estas cosas. Pero el Señor Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él, hermano, está diciendo que eso, que para los discípulos tal vez era muy importante, y quítenos lo que quieran, quítenos la vida, pero no nos quiten el templo, porque este es algo muy sagrado. ¿Se sabe qué estoy hablando, no? Para los judíos es algo muy sagrado. Y el Señor se lo profetizó, que se lo iban a destruir, y se lo destruyeron. Y hasta el día de hoy no han construido, ¿verdad?
Porque Dios no habita en templo de manos de hombres. No habita allí. Y por muy bonito que esté este local, por muy bonito que estén los locales del mundo, Dios no habita allí. ¿Verdad que sí? Amén. Pero mire dónde le dijo el Señor que iba a empezar a habitar. Esta escritura, mire qué importante está. Y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche, aquí está el templo que el Señor está hablando de nosotros. Desde allí el Señor está diciendo: yo voy a edificar un templo. Voy a edificar una iglesia. ¿Cuántos años tiene que empezar esta construcción? Hace más de 2000 años. ¿Y se ha construido o no se ha construido? ¿Es perfecta o no es perfecta la iglesia del Señor? ¿Es santa o no es santa la iglesia del Señor? No es una construcción humana hecha por el hombre. Sí, es usted, es aquel que se santifica, hermano, que es llamado por Dios, y es la iglesia del Señor Jesús. Amén. ¿No te dicen amén? Amén. Hay algunos que están esperando la venida del Señor, hermano, y sabe que tienen muchas maneras de pensar en esto. Que cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, ¿verdad? Que esta va a ser la señal. Porque miren en Israel que es como el reloj de Dios, ¿no? Para que todos los acontecimientos, para señales del fin. Y es verdad, ¿no? Hay muchas cosas que ahí vienen, pero muchos están esperando la construcción de un nuevo templo. Incluso ya está el sacerdote, y hasta la vaca roja, que era el sacrificio, y muchas otras cosas que dicen que ya están teniéndolos ya. ¿Ve? Y muchos están esperando y están con esa visión. Ya se va a construir el templo, ya se va a construir. Pero el Señor Jesús no está hablando de ese templo. Él ya lo empezó. Y Él lo está edificando. Él no viene, hermano, por un templo, hermano, de hombres. No, Él viene por su iglesia que empezó hace más de 2000 años. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Y esa iglesia que Jesús, hermano, empezó, le voy a dar un tipo de iglesia como es. Si la iglesia local, el gran templo ese que estaba ahí adorado por los judíos, esa hubiera sido la iglesia que Jesús, mira, digamos, ahora vamos a seguirle con esta iglesia, ¿no? Porque es la más admirada de todo el mundo. ¿Sabe qué hacía Jesús? ¿Dónde predicaba? En las orillas de los mares. Ahí tenía la iglesia. En los montes, ahí estaba la iglesia. En cualquier lugar, ahí estaba la iglesia. Porque Dios ha hecho una iglesia móvil, hermano, que se mueve. El Señor se mueve por el cuerpo que somos nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor Jesús. Dios no está limitado a un local encerrado. ¿Por qué? Porque somos llamados para anunciar las virtudes, dice la Escritura. ¿Cómo un local va a anunciar las virtudes del Señor? Ni porque tenga oro, eso no sirve. Nosotros tenemos, hermano, escrita la ley de Dios en nuestro corazón, y eso hablamos, que la gente eso oye, y eso nos mira, eso lee en nosotros. Entonces, ¿por cuál templo viene el Señor? ¿Viene por alguno que van a construir en Jerusalén? No. Viene por nosotros. Qué lindo eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Aleluya. Es que ya vayan pensando. No vaya a estar pensando en esto, que hay que esperar las señales que se construya el templo, porque el Señor puede venir cualquier rato. Él ya tiene su iglesia, hermano, la está formando. Le dijo a Pedro: mira, yo edificaré sobre esta roca. ¿Cuál roca? Cristo Jesús es la roca. Y sobre los fundamentos, dice la Escritura, ¿verdad?, de los apóstoles y profetas, así está creciendo la iglesia, dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo, en el cual, ¿qué dice? Todo edificio va creciendo coordinadamente. ¿Y quién es el constructor? Algunos, los romanos católicos, dicen: oh, Pedro, ese es el constructor de la iglesia. Mentira. Cristo Jesús es el constructor de la iglesia, porque Él ha amado y Él ha santificado su iglesia. Pedro no puede santificar la iglesia. El Señor Jesús le ha santificado a su iglesia, el templo.
Dicen amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es que esperemos, hermano, porque la Biblia dice sobre eso, hermano, que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella.